Genial, bueno, sean bienvenidos. Hoy vamos a tener una muy buena conversación acerca de patrones inconscientes y el tema del miedo. Nos va a estar contando un poquito Raquel. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece el tema? A mí me encanta. O sea, el tema del miedo, poder observarlo y todo, trabajarlo, es algo que es espectacular. A ver, entra Blanca. Es espectacular, ¿no? Porque el miedo muchas veces nos paraliza, no nos deja avanzar. Y, y cuando uno quiere hacer algo, no sé, como que está ahí, no está presente, se siente, te aparece de diferentes lados. Sí, sí, sí. Hola, Hola, buenas noches a Blanca. todos. Buenas noches, Blanca. Y bien, entonces Raquel va a estar contándonos y nada, estoy pie para que entres nomás. Bueno, entonces voy a empezar un poquito con el tema de hoy. Gracias por asistirnos, por vernos, por conectar. Este, este tema de hoy, bueno, vamos a hablar este día de hoy sobre los miedos y sobre los patrones inconscientes que nos llevan a repetir situaciones en nuestras vidas y cuando somos llevados a decidir o a elegir con base al miedo. Em, Muchas veces nos llega muchos miedos en momentos donde estamos cerrando ciclos y donde estamos cerrando ciclos en nuestras vidas individuales o colectivas, momentos que salen afuera muchos y muchos miedos. Entonces, este tema hoy no es casualidad, se movió una energía bastante buena en el grupo, en las redes, por cuenta de este tema, y es algo que nos toca a todos porque todos buscamos herramientas para poder manejar nuestros miedos. Y todos nosotros tenemos relaciones muy especiales con nuestros miedos también. Así que es muy bueno tener intimidad con nuestros miedos, conocerlos, hablar con ellos, hablar sobre ellos, conectar con otras personas, saber que no estamos solos cuando sentimos miedo. Y además, antes de todo, reconocer nuestros miedos, saber que tenemos miedo, entender cuándo tenemos miedos, cuándo estos miedos están decidiendo por nosotros, cuando están tomando el control de nuestras vidas. Em, a mí me gusta mucho una frase de Jung. Él decía que todo aquello que no ponemos luz y que no damos conciencia aparece como destino en nuestras vidas. Y esa es una frase genial que nos muestra que todo lo que no sanamos se repite como destino. ¿Y por qué como destino? Porque tenemos la tendencia a creer que todo lo que pasa en nuestra vida está manejado desde algo externo, desde un destino que ya está listo, desde algo que muchas veces no conocemos. Y pasa que no es así. Pasa que eso que llamamos destino y que tiene muchas veces una fuerza muy grande sobre nuestras vidas es una programación de miedo. Entonces, de miedos inconscientes, de programación, de un montón de información que tenemos adentro y que si no limpiamos, no las miramos conscientemente, no ponemos conciencia y no llevamos la tarea nosotros mismos de dar los pasos en nuestras vidas basados en conciencia, las cosas siempre se van a repetir. Se repiten y se repiten una y otra vez. O sea, nos encontramos con el mismo tipo de personas, las personas hacen con nosotros las mismas cosas, o nos traicionan, o nos rechazan, o nos abandonan, o nos dicen cosas muy parecidas, o nos ponen en situaciones muy parecidas, y siempre pasa lo mismo. Entonces, eso vemos muchas personas comentando sobre eso cuando van a hablar de sus miedos, ¿no? Ah, siempre me pasa lo mismo, siempre me encuentro con la misma situación, pues que me pasó tantas veces en la vida la misma cosa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Em, en general, todas esas cosas son elecciones nuestras, elecciones desde una base inconsciente. Entonces, yo les voy
a invitar ahora a que cierren un poquito los ojos, bajen un poquito ahí la respiración y todos sus pensamientos, todas las cosas que tiene la mente, todas las emociones que pueden estar, el cansancio, la semana, las cosas que van llegando como que por hacer, qué tengo que hacer, si estoy haciendo bien, si no estoy, si es así, si qué tengo que hacer, todas esas cosas, todo este ruido mental, yo les voy a pedir ahora que bajen un poco y se conecten con su respiración. Intenten ahí sacar una respiración más profunda, inspirando profundamente 3 veces y soltando, haciendo 3 respiraciones y soltando. Y ahora yo les voy a pedir que imaginen en sus mentes, que dejen venir a su mente una situación que les generó mucho miedo en sus vidas, una situación que les generó algo que fue incómodo, que pudieron sentir este miedo de no saber cómo avanzar, no saber cómo contestar, de sentirse paralizados, de sentirse amenazados, de sentirse que no tenía herramientas como que para responder a esta situación en aquel momento. Entonces me gustaría que ustedes pudieran ver esta escena como si estuvieran viendo una película. Así pueden verla en tercera persona o pueden meterse ahí como si estuvieran repasando todas las cosas nuevamente, pero simplemente eso pone en esta imagen la mente. ¿Qué pasó en este día? ¿Cómo estaban ustedes? Cómo sintieron el cuerpo? ¿Cómo sintieron la mente? Y conecten con esta escena, conecten con este día, conecten con la persona o las personas o lo que sean, pero conecten con la persona que estaba ahí en este día. Y dejen salir un poco a través de la respiración las emociones que aún están ahí, que aún se sienten, las emociones que aún puedes sentir por este momento, por este día, por esta situación. Y ahora les voy a pedir que vean en esa pantalla mental cómo fue que contestaron la situación, cómo fue que respondieron. Em, ¿Cuál fue su respuesta? Si reaccionaron, si fue como una respuesta de huir o de gritar o de como que responder firme o salir corriendo, cómo reaccionó su cuerpo, cómo fue esa respuesta. Y tengan ahí presente la respuesta que tuvieron. Pueden seguir prestando la atención a la respiración también, como que para no parar de respirar, como no parar el flujo de la respiración, seguir respirando normal y tranquilamente, dejando que la respiración pueda limpiar también todo. Y ahora vas a imaginar que en esta escena, que esta escena se paraliza, se congela en tu mente. Vas a imaginar que tienes el poder de congelar esta escena, pararla. Y al momento de pararla, como si tuvieras un control, se va a empezar como que a tomar cuenta de la escena luces. Puedes imaginar una luz violeta, puedes imaginar una luz verde, pero vas a imaginar una ola de luz limpiando esta escena o transmutando las cosas o haciendo que esta escena sea un poco más clara para ti o un poco más suave. Vas a dejar toda esta escena que está ahora congelada como que limpiarse un poco.
Y al limpiarse, empiezas a sentir como que más luz, más energía va llegando a ti, como si tú estuvieras empoderándote a través de la limpieza de todo lo que hubo en esta escena. Vas a permitir, vas a poner luz en ti, claridad, fuerza, autonomía, empoderamiento desde tu ser. Vas a poner ahí toda la energía que estaba en la escena, si era una escena caótica, si era una escena como que te dejó muy trastornado o una escena que te dejó paralizado. Vas a empezar a llamar la energía de todo eso para ti, para tu cuerpo, para tus pensamientos, para tus manos, para tu pecho. Vas a empezar a imaginar que toda esta energía va volviendo a tu cuerpo, volviendo a tu cuerpo, a tus espaldas, tus pies, tus piernas. Vas a sentirte anclado en la tierra, vas a sentir que estás sostenido, vas a sentir que eres parte, vas a sentir que estás sostenido en esta escena y que eres parte, que perteneces. Y vas a empezar a pensar, ahora en este momento que ya estás como que no estás en este lugar, ¿cómo podrías haber contestado esta situación? ¿Cómo podrías haber reaccionado desde un lugar ahora más distante, desde un lugar diferente, desde un lugar que no estás involucrado ahí, pero ¿cómo podrías haber reaccionado? ¿Cómo podrías contestar? Deja que tu ser te muestre opciones y caminos de cómo podrías haber contestado esta situación diferente de lo que fue. Y capta esta escena como que intenta hacerla tuya. Tu respuesta de ahora es como se queda grabada en ti. Te apropias de esta respuesta o de este movimiento nuevo que pudiste dar. ¿Qué tiene este movimiento diferente o distinto que no hubo en la escena original? ¿Cómo pudiste contestar de manera distinta que en aquel momento no pudiste? Eso entonces quiero que grabes. ¿Qué fue la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia? ¿Cómo pudiste hacer ahora que te dio una nueva opción? Y entonces vas a seguir, vas a hacer más 3 respiraciones profundas con tranquilidad y empezar a alejarse de esa escena, como que soltarla, dejar que se va, deja que va desapareciendo de tu mente, como que soltando la emoción, soltando la escena mental, como si estuvieras ahí ya, como que deshaciéndote de eso. Vas volviendo al momento presente, a tu cuerpo, vas imaginando que estás ahí habitando tu cuerpo está iluminado, está sano, está fuerte, está presente en el aquí y ahora. Y esa parte de ti que contestó distinta también. Puedes ir volviendo, volviendo poco a poco. Y al contar 3 respiraciones más profundas, puedes empezar a abrir los ojos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tremendo. Qué bien. Pudieron ver y sentir cómo fue. Mm. Es interesante el poder trabajar esas situaciones de miedo desde
desde la visualización y poder canalizar como la energía que está ahí, lo que uno está sintiendo y ver opciones diferentes para poder, de cómo uno pudo haber actuado y de poderlas, de alguna manera, que fueron opciones que no se tomaron. Ujú. Sí, sí. Creo que cuando Mm, tenemos miedo, bueno, yo me regresé a esa escena. Cuando tenemos miedo nos paralizamos, o sea, el miedo nos paraliza y empezamos a pensar catástrofes, ¿no? Todo lo malo o lo feo que puede pasar de esa situación. Sin voltear a ver, yo me reía ahorita mientras hacíamos la meditación, o me sonreía más bien porque decía, híjole, ¿cómo pensé eso, no? ¿Cómo me pude enfocar tanto en esto en lugar de pensar esto positivo que ahora estoy viendo, que estoy pensando? ujú. Sí, de ver la situación de otra manera. Ujú. Sí, eso es lo que yo les iba a decir y proponer sobre eso, es que hay una llave ahí, por ejemplo, la manera como actuaste antes muestra, la manera como actuamos automáticamente, muestra mucho de nuestros patrones de reacción, la manera como entendemos las cosas, la manera como tenemos ahí ya grabada nuestra programación de nuestros miedos. Entonces, las repeticiones. En general, cuando volvemos a una escena y reaccionamos y vemos, pero ¿por qué entendí de esa manera tal cosa? ¿Por qué no podía ver desde otro enfoque? Porque tu mente está condicionada a ver por un camino que ya se formó, que ya está ahí, como que consolidado este camino, esta manera de ver de que sí, es así, de que las cosas son así. Entonces, y la otra propuesta de cómo pudieron contestar distinto sería como que esta es la llave, ahí hay una llave como que de libertad, ¿no? Si yo puedo actuar distinto, al menos en mi mente puedo ver que hay opciones, es porque las cosas no son tan concretas o tan verdaderas, les digo así, como que tan así como estamos viendo. Entonces, es muchas veces es difícil porque cuando vivimos nuestros miedos y nuestras creencias, tenemos una cierta seguridad de que son reales, ¿no? Y de que forman nuestros puntos de vista sobre las cosas y de que sí es así, de que la vida es así, que las personas son así. Y en los procesos terapéuticos son muy importantes y no solamente los procesos terapéuticos, como salir a la vida con herramientas, nos pone como en fricción con las personas para que, para como que no es un testar, pero yo voy a utilizar esa palabra, como a testar nuestros puntos de vista, como a ponerlos en como, ¿cómo les voy a decir? A ver si cuando contestas de una manera automática y una persona no reacciona, la persona te pone simplemente su punto de vista o no reacciona, tenés como que te devuelve, no un espejo, te devuelve otra cosa. Y entonces empiezas como que a decir, entonces eso no es solamente acción y reacción, la vida no es solo actuar y reaccionar. Sí, hay como salir un poco de todas esas cosas y elegir la manera como vamos a actuar en diferentes situaciones. Eso les iba a proponer como dinámica, como algo para pensar estos caminos, ¿no? De patrones de inconscientes que tenemos como para reaccionar, actuar y para crear nuestras vidas. Entonces, eso de la manera como actuaron la segunda vez, que sea como que la llave para ustedes pensar como, bueno, ahí hay un lugar de posibilidades eh, en, s- en otras situaciones que se vuelvan a repetir y volver como yo puedo actuar distinto. Muchas veces tenemos segundos para dar una respuesta a las personas, a las situaciones, y en estos segundos es donde baja la información automática, la información inconsciente, y ponemos afuera lo que hay dentro de nosotros, pero todo eso se puede manejar, todo eso se puede cambiar, todo eso se puede trabajar
en uno. Y bueno, no sé si quieren hablar algo, les escucho. Mm. Estuvo buena la dinámica. O sea, yo creo que este ejercicio que hiciste tú, eh, de esta visualización, de este trabajo con el miedo, es fundamental. Y es importantísimo, y es clave entender que es una forma de trabajar realmente cómo uno procesa la forma de moverse en la vida. Porque no solo funciona con el miedo, poder visualizar, poder trabajarlo, ver las opciones, funciona con las diferentes emociones o con los diferentes estados. Entonces, poder pasar por estos ejercicios donde uno visualiza, se ve cómo está, siente el miedo, lo percibe y puede dar una respuesta a eso. Decir, che, me equivoqué, no me equivoqué, me hubiese gustado actuar diferente, hace la diferencia. Y realmente eh, es un ejercicio que sirve para poder transformar lo que uno quiere. Está bueno, está bueno. Lo que yo quería preguntarte es, ¿cómo lo has usado tú? No sé si tenés algún ejemplo o algo que nos puedas contar, eh, donde hayas, bueno, trabajado, no sé si con la visualización o algo así, o que hayas podido cambiar tu reacción frente al miedo. Bueno, yo al principio una manera que yo empecé a trabajar en mí misma, no con otras personas o con pacientes o algo así, pero una manera que fue conmigo, con mis miedos, fue muy parecida a esa con la que pasé ahora en la meditación, que era volver a algunas escenas y limpiarlas, o sea, reescribirlas. Reescribir en mi mente, hacer meditaciones donde yo, y eso las tomé en terapia yo, ¿no? En mi proceso en personal y aprendí a hacer. Em, Eran como hacer meditaciones, visualizar situaciones pasadas y imaginar, hacer como imaginación, una imaginación activa, limpiarlas, ver que estoy pasando una, ¿cómo se llama eso? Para apagar, para borrar, que estoy pasando esto y que estoy reescribiendo la escena. Entonces hice eso con memorias de infancia, por ejemplo, con situaciones que me dejaron mucho miedo y que yo no sabía, simplemente que me habían como que situaciones que me habían dado mucho miedo, muchas veces ni siquiera entendía que tenía como que miedo a cosas por situaciones pasadas, no conectaba que era una cosa tenía que ver con la otra, pero al momento de hacer las meditaciones y que me decían, bueno, es así, es por ahí, va por ahí, yo pensaba, bueno, veía cómo esas memorias tenían fuerza aún dentro de mí. Y fui haciendo como meditaciones limpiando. Imaginaba la escena, borraba todo y reescribía. Como imaginaba escena nuevamente de otra manera dentro de mí. Y eso fue una parte, eso fue como que una parte de mi vida donde pude hacer eso. Después empecé también como que a mover ahí ya desde otro lugar, como con las terapias energéticas, trabajé un poco de creencias, situaciones pasadas, y limpiando energéticamente situaciones que de miedo que ni siquiera yo tenía memorias o ni siquiera yo sabía accesar que estaban ahí, pero simplemente sentía y percibía que en algunas situaciones de mi vida yo me paralizaba. Y, y eso fue muy, como que muy profundo porque ahí pude limpiar situaciones que no estaba en mi campo energético, pero ni siquiera capaz que eran mías, venían de lugares bastante más profundos. Pero empecé a entender que yo sentía algunos miedos, y por ejemplo, a la cuestión espiritual, que yo les comenté la otra semana, ¿no? Tenía miedos desde este lugar, entonces empecé como a entender que era miedo lo que yo sentía. em, Situaciones donde yo pude percibir, por ejemplo, muchas veces que ni siquiera eran miedos míos, porque no me habían pasado cosas en este aspecto, por ejemplo, de pasar situaciones
y me congelar el cuerpo, así como paralizarme. Eso nunca me había pasado. O sea, físicamente, pasar una situación y me congelara, como sentirme que estoy anclada y no poder dar un paso, así, me congelé. Y pensar, pero nunca me pasó nada parecido con eso en una situación así. ¿De dónde viene eso? Entonces, empezar a buscar y traer esas situaciones a la conciencia y limpiar. Con la apometría me ayuda mucho a limpiar muchas camadas de miedo que no son míos. Entonces, en ese sentido también. Entonces, no sé, una parte fue más consciente, un trabajo más consciente de visualizar y otro más energético, limpiar los patrones más inconscientes que ni siquiera tengo presente de dónde vienen. Sí, y una cosa que yo voy a dejar así para ustedes para pensar es cómo se siente el miedo, ¿no? En el cuerpo, si siente el miedo en el cuerpo, si siente el miedo en la mente, porque es muy distinto, ¿no? Podemos sentir en el cuerpo como una vibración muy fuerte, ¿no? Como nos acelera el corazón, o empezamos con sudor, eh, o se dispara pensamientos, muchas veces como Maribel comentó, vienen muchos pensamientos negativos o sueños, a veces soñamos o nuestro sueño empieza. Pero una cosa que me llamó la atención también son los miedos que no entendemos como miedos. Los miedos que nos contamos, las historias que nos contamos, que vienen de los miedos, pero no sabemos que son miedos, que son los más difíciles muchas veces de trabajar, porque estamos convencidos de que son buenos o de que son para nuestra protección, que son los miedos que tenemos y decimos, no, no era eso, no era para hacer, o eso no era para pasar, era así mismo, era eso y bueno, no era para mí, y muchas veces eso es ¿Alguno que se mío. te ocurra así, tipo ejemplo? Yo veo muchas cosas, por ejemplo, a veces veo muchas veces personas que me dicen así, por ejemplo, me pasó tal cosa. Yo tenía como una reunión o tenía un encuentro, algo importante para mi vida, no sé, de trabajo, tenía algo muy importante que quería. Y me pasó algo y no sé, se rompió algo en mi casa, se cerró, perdí las llaves de casa o me pasó algo en el tránsito. Era porque no era para pasar, no era. Yo sabía que no era para ir y muchas veces eso es miedo. Eso es resistencia inconsciente y miedo para que te mantengas en el mismo lugar. Y tú crees que es una cosa de Dios, del universo que te está protegiendo, que no era así, no era para hacer, no era para darse. No, claro que era para darse muchas veces, pero tú estás con miedo y estás creando situaciones que te paralizan. Entonces, nuestros miedos también, en una otra, como que también tienen ese poder de crear situaciones para que nos alejemos de algo que parece peligroso, de algo que parece que nos va a sacar de nuestra zona de comodidad. Y a veces eso, como lo que me viene a mente ahora es eso, que ya escuché muchas personas diciendo eso. Ay, no era para hacer, pero es que eso es destino, eso es lo que Jung llama destino. Cuando tú lo nombras como destino, era para hacer, no era para hacer, pero no, eso es tú quien eliges, como pasa por la experiencia y ahí vas a poder tener la libertad de elegir. Pero si sigues como con los patrones inconscientes, la mente inconsciente tiene el poder de crear situaciones, tiene el poder de manejar energía, tiene el poder de ponerte a prueba, tiene el poder por eso, de ponerte cosas que son muchas veces desafiantes y que muchas veces personas prefieren como que huir y decir, no, era porque yo sabía, era una señal que sabía que no era para ir. Y a veces no es, a veces es solamente es miedo. Entonces, eso. Tremendo. Es como dice, ¿no? A veces cuando no tenemos esa, o no disposición, sino más bien tenemos tanto miedo a hacer las cosas, buscamos señales hasta en donde no las hay. Sí, Entonces, es eso que estás diciendo, tú no lo relacionamos, pero realmente no es eso. O sea, sí estaba destinado para ti, sí era para ti, pero no te atreviste. ¿Por qué? Por el miedo.
Sí, sí, sí. Las personas tienen mucho esa costumbre, ¿no? Como de decir que las cosas son, porque puedes ver casualidades y sincronías en todo. Cuando estás empezando tu proceso de despertar, cuando todos estamos en este proceso, empezamos a pedir señales, empezamos a pedir que nos llegue señales, que nos llegue respuestas, y eso que llega, llega de algún lugar. Y muchas veces las personas se utilizan eso como que para decir, ah, bueno, entonces es por ahí, es por acá que debo ir, es por acá. Y eso estás como que dando poder a algo externo que tú, para que te diga lo que hacer. Y eso no es malo que conectemos, que hacemos como pedir las señales, porque eso realmente ocurre. Pero es nuestra mente que nos envía señales, es nuestro ser superior que nos envía señales. Bueno, puedes pensar, es Dios, puedes ir a camadas más arriba, más profundas de todo eso, claro que sí, pero lo que pasa es que todas esas señales están respondiendo a ti, a lo que hay en tu interior. Entonces, si a ti en tu interior hay muchos miedos, las señales van a hablar de tus miedos. Ellas te van a dar señales de miedo. Por eso decimos que somos co-creadores, porque nosotros sintonizamos la frecuencia que queremos manifestar. Entonces, cuando pedimos una señal, tenemos que estar conscientes de que de dónde viene esta señal, ¿no? Por eso yo hablaba también la cosa de hoy en el grupo, hablábamos del miedo y la intuición, porque muchas personas confunden la intuición con el miedo y comprende que están teniendo una intuición sobre algo cuando la verdad están teniendo miedo a una situación. Y la Maribel habló hoy, que fue muy bonito, la cuestión de la intuición es algo claro y tranquilo. Y las personas en general sienten la intuición como que yo sabía que era eso, era mi intuición. Y muchas veces es más como que tus miedos o un montón de pensamientos inconscientes, juzgamientos que están como que conectando a una situación para que estás conectando a una situación desde un punto de vista, desde una frecuencia. Y pasa que la intuición te llega de manera tranquila en el corazón. No te produce como que mucha desconfianza. La intuición llega de manera tranquila y muchas veces si tienes que protegerte de alguien, simplemente te va a poner como que un freno o te va a decir, bueno, mira por acá. Pero no sé si ustedes ya vieron personas que dicen eso, como, yo sabía, mi intuición nunca falla, mi intuición no sé qué. Bueno, claro, puede ser, sí, puede ser. Pero lo que pasa es que tenés que saber también como que distanciarse un poco de la intuición, porque así como nos distanciamos de los pensamientos, nos distanciamos de las emociones, la intuición también pasa por un filtro, también pasa por toda una programación que tenemos nosotros. Entonces, bueno, entender un poco la intuición para no caernos en esa cosa de que siempre sé lo que es verdad, porque mi Tal intuición cual. nunca me, nunca me miente y está, bueno, a veces sí percibes cosas que son verdaderas, pero siempre puedes hacer este cambio de decir, pero está, y si veo esta cosa desde otro lugar un poco distinto para poder, ¿no? Manejar desde otro lugar, porque si no, lo que pasa es que vivimos no sé si yo me estoy como que saliendo mucho del tema, como yendo así muy lejos, pero vamos a vivir un juego de espejos con las personas. Las personas están ahí con sus frecuencias, con sus miedos, con sus juzgamientos, con sus intuiciones, con lo que sea, y nosotros vamos a reaccionar con las nuestras y se produce un efecto de espejo que nos mantiene atrapados en las mismas situaciones. Entonces, cuando nos distanciamos un poco de todo eso, podemos ver, pero si yo veo desde otro lugar, desde otra manera esta situación, puedo contestar esa situación, responder de otra manera y las personas te responden de otra manera también. Entonces, por eso que muchas veces la intuición está llena de miedo también. Muchas veces ya pasó conmigo en mi vida, cuando yo tenía miedos, por ejemplo, ya tuve miedo,
hubo una fase en mi vida y en la infancia, por ejemplo, yo tenía muchos miedos y eran como cosas, miedo de enfermarme, miedo de no sé qué, todo lo que yo veía en una telenovela, veía, no sé, yo pensaba que me iba a pasar a mí. Entonces, si yo veía a alguien tenía alguna enfermedad, me va a pasar. Como que me agarra, así, todo pensaba que me iba a pasar a mí. Y entonces pasa, después de un tiempo, claro, no tenía ninguna conciencia, bueno, vamos a poner ahí infancia, adolescencia, conciencia de, como que de autoconocimiento no tenía. Entonces yo pensaba, empezaba a conectar emocional y mentalmente con eso. Bueno, me va a pasar una enfermedad y voy a morir, tengo algo, estoy enferma, pensaba eso, me llegaba eso, me llegaba este pensamiento y se metía en mí, soy enferma. Y pasaba que yo solo veía eso en todo lugar. Si hablaba con alguien, pues me decía eso, sí, no sé qué, me hablaba. Esas son señales del universo, que yo estoy enferma. No, esas son señales de que yo me conecté con eso tan profundamente emocional y mentalmente, que estoy como que viendo patrones y patrones y patrones de cosas. Y eso podemos utilizar de manera buena, de manera como que no para pensar que vamos a estar enfermos, como para co-crear una situación o como que para perturbarnos internamente, sino para cuando tenemos más conciencia, empezamos a entender que nosotros somos que conectamos con las cosas. Y desde conectar empezamos a traerlas a la realidad. Y claro, no manifesté ninguna enfermedad, gracias a Dios, porque yo aún entiendo que por más que conectemos, muchas veces eso fue un aprendizaje mío, por más que conectemos con cosas difíciles, negativas, que nuestra mente a veces no sale de lo negativo, pueden ver que sí, eso influye en nuestra realidad. Y poco a poco empezamos, si nos mantenemos en una frecuencia negativa y conectar con las cosas negativas y pensar, podemos llegar a manifestar cosas negativas, ¿no? En nuestra vida, pero en forma de bloqueos, en forma de dificultades, en forma de conflicto. Pero yo tengo una creencia de que el universo nos sostiene tanto y el universo es amoroso y el universo es de nuestra, quiere o de alguna manera, no sé, nos empuja a una evolución con amor, que mismo los momentos donde tenemos mucha negatividad, aún así no se manifiestan cosas tan negativas como pensamos. Pueden manifestarse bloqueos y todo, pero no se manifiestan cosas tan horribles. Entonces, es como que si tomamos este poder para nosotros, personal, y nos limpiamos nuestros pensamientos, pero eso es cosa para la vida, ¿no? Toda una vida, pero si vamos limpiando, reprogramando nuestra mente, nuestras creencias inconscientes, nuestros patrones emocionales, todo eso que tenemos, que es inmenso, y ponemos la intención positiva, la intención de manifestar, de co-crear y de conectar con el universo, con esas señales, pero con la antena despierta y conectar con cosas buenas, con lo positivo, tenemos la capacidad así de co-crear cosas muy positivas. Y creo que ustedes ya ven eso en sus vidas, ¿no? Quiero que aporten algo, creo que, no sé, pueden decir algo sobre eso. Maribel habló, ustedes todos hablaron en manifestación la semana pasada, entonces corríjanme, complementenme con lo que saben, porque sé que saben mucho sobre eso también, es así. Justamente, ¿no? Lo que yo les decía, o lo siempre digo, somos como antenitas, ¿no? Y entonces, como el semáforo, ¿no? Si yo me siento bien, pues van todas las antenitas verdes y con eso son con las personas que voy a conectar, con las que me voy a relacionar, las situaciones que van a pasar en mi día a día. Pero si mi antenita empieza a ser amarilla, naranja, pues también voy a conectar con ese tipo de personas en esa situación o en esa emoción, o rojas, ¿no? De enfermedad, lo que hablabas tú ahorita. Entonces aquí es importante ver con qué estamos conectando, qué es lo que yo estoy co-creando, qué estoy creando, pensando, manifestando en mí, que es con eso con lo que voy a conectar. Y como dices, a lo mejor no siempre nos va a llevar por un mal, a que nos pase algo malo, pero sí nos va a mantener en una energía bajita. Yo les digo, estamos en energía baja, en energía que cualquier cosa se te puede pegar. Entonces aquí es importante elevar nuestra energía, dejar de pensar en eso, o sea, las cosas van a pasar y van a ser las que tengan que ser, pero dejar de pensar como que
yo siempre les digo, ¿no? ¿Para qué me está pasando esto a mí? No por qué. Si decimos por qué, estamos como renegando, sino para qué. O sea, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué me viene a enseñar esto? ¿Para qué? ¿Para qué está pasando esto en mi vida? Entonces, sí, muy, Sí, muy interesante el tema. Tal cual. sí, Hay una de las cosas que me parece todo esto, estoy de acuerdo con ustedes, que cuando uno está como en ciertas frecuencias, en ciertos movimientos, conectando con ciertas cosas, empiezas a ver o a relacionarte más con eso, ¿no? O sea, empezás como decía recién Raquel, va a haber más patrones, empezás a ver ahí como que todas las señales vienen del mismo lado. Pero es muy interesante también verlo desde una perspectiva también de cómo está nuestro entorno, porque nosotros a veces queremos estar bien, ¿no? Queremos estar con la mejor onda, pero hay cosas que nos pasaron en el día a día, hay cosas que nos pasaron en la tarde, en la mañana, el día de ayer, hace 2 semanas, y es como complicado salirse de esa energía baja, porque ya han pasado cosas que de alguna manera estás procesando. Entonces, en este sentido, entender que cuando uno eh, puede estar en una frecuencia que no quiera, puede estar en una frecuencia que no le agrade, que quisiera estar pum para arriba, todo fiesta, como si fuese un... Eh, hay momentos donde eh, está bueno entender que estás ahí, que estás pasando por un proceso, por ejemplo, en los casos de los duelos, en el caso de que haya, no sé, estabas en el trabajo esperando un ascenso, no te lo dieron. Entonces, esas cositas te van a estar tocando, pero lo que sabes es que, bueno, te tocan hoy y podés ir cambiando la frecuencia, podés ir cambiando hacia el lado que uno quiere estar, hacia una energía mejor, que eso es transformable. No sos invulnerable. En la vida nos va a tocar desde diferentes lados. La cuestión es cómo eso que nos está tocando, cómo que lo que pasó, no sé, en el barrio, lo que pasó en la ciudad, porque se fueron los precios hacia arriba, lo que sea, cómo eso nos está afectando y cómo uno puede trabajar eso que está sintiendo para cambiarlo hacia una energía que más le agrade. Y a veces no es rápido, no es instantáneo, por más ejercicios que hagamos, pero sí saber que trabajar con uno, poder darse el espacio para visualizarlo, poder dar esos eventos para poder trabajar la emoción desde diferentes lados, hace que vos tengas más posibilidades y que te acerques más hacia donde estás buscando. Entonces, creo que bueno, nada, que el ejercicio que trabajamos hoy, que toda esta parte de poder entender cómo vamos desde las frecuencias y nos movemos solo desde la frecuencia del miedo, van a aparecer cosas que no nos agradan tanto y las vamos a estar viendo como naturales, siendo que no lo son, siendo que la estás viendo desde ahí, desde esa posición. Si estás ahí y estás en ese evento, creo que lo importante es qué pasó antes, a qué le estás teniendo miedo, cómo está tu entorno también, no dejar eso de por fuera y solo enfocarse en uno, sino que tomarlo de afuera para ver si hay algo ahí que haya pasado, para tener un poco de conciencia de ese lado y cambiar la energía hacia donde uno esté buscando. sí, sí. Y también en general como que tenemos como muy naturales los miedos que forman nuestra historia de vida y tenemos como muy naturalizados ya, no sé si es esa palabra, como tenemos ya muy familiarizados con los miedos que son miedos que ya vienen con nosotros o que tenemos desde muy Tal pequeños, cual. no, desde muy poca edad y no entendemos como miedo, entendemos como... Ese es un temón, ¿eh? Ese es un temón. Que yo creo que si lo hablas ahora, va a dar para rato. Porque sí, los miedos que vienen del linaje de uno, de la historia de vida, de todo eso de los miedos con la parte de la familia es espectacular. Trabajar eso en línea de tiempo está bueno. Pero no sé si cómo lo ven ustedes. Yo iría cerrando, si querés, como una especie de conclusión, algún resumen de lo que estén viendo. A no ser que quieran tocar algún temita más, pero
Eh, Te dejo más. no, por mí está bien, así bueno, es agradecerle nomás la presencia y la contribución y sería eso, como que es una invitación, la verdad, esta charla de hoy como para observarnos, ¿no? Nuestras reacciones, nada más que eso, nuestros Tremendo. miedos, nuestras reacciones y todo eso, nada, sería eso. Acá en México tenemos la frase en las clases de historia, ¿no? Que quien no conoce su historia tiende a repetirla. Bueno, sí, Entonces es importante eso, no nada más recordarle a la comunidad eso, que tenemos que pues conocer y reconocer, hacer parte de nosotros esa historia para no volver a repetir, porque justamente de ahí vienen los patrones, sí, entiendo. sí, sí, Entonces sí, hay que genial, conocer nuestra historia. Va a genial, estar bueno. sí. Vamos a tener que hacer una conversa de eso, ¿eh? Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Además hay un montón de puntos. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, Gracias, Raquel. Y sepan que tenemos una sí, comunidad, estamos por WhatsApp, nos conectamos, estamos viendo el día, pero últimamente son los viernes. Y bueno, vamos a estar en las diferentes redes que ya se estarán publicando y comentaremos con mayor libertad porque recién estamos en el camino de transmitirlas. Saludos a todos. gracias, chao, chao.